Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo formaron parte de un grupo que conspiraban contra el gobierno español. Al ser descubierta la conspiración, fue dada la orden de los cuatro. La guerra de independencia dio inicio en la madrugada en la ciudad de Dolores Hidalgo, a mando del cura Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Aldama. Finalmente, la independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821 bajo el Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Las zonas que actualmente comprenden México, Centroamérica y el sur de Estados Unidos habían quedado en manos de España cuando Hernán Cortés derrocó al gobierno de México Tenochtitlan en 1521. En el año de 1845, el presidente Antonio López de Santa Anna celebró oficialmente la ceremonia del grito para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia. Estableció que la ceremonia se realizara cada 15 de septiembre a las 23 horas, a su vez poder festejar su cumpleaños número 80. El 16 de septiembre de 1910 fue oficialmente inaugurado el Ángel de Independencia, obra del arquitecto Antonio Rivas. Pero amigos, ¿cuáles fueron las causas que desencadenaron la independencia de México? Les cuento algunas de las causas: que los criollos, a diferencia de los peninsulares, tenían menos derechos sociales y políticos, pagaban altos impuestos y no tenían oportunidades. Sin embargo, en el sistema de castas se encontraban por encima de los mestizos, indígenas y negros, quienes carecían de derechos políticos. Otro punto fue que los cargos públicos, la distribución y la posesión de tierras, las concesiones para la explotación minera, entre otras cosas, también eran otorgadas a los españoles antes que a los criollos, es decir, la distribución y control de las riquezas la tenían los aristócratas españoles, mientras que los criollos, mestizos, indígenas eran los más desprotegidos, explotados y desfavorecidos. Otro punto más es que al interior del virreinato el descontento social de los distintos sectores aumentaba. Los problemas económicos de la corona española, la riqueza del clero católico, las restricciones comerciales, el sistema tributario y el despojo de los indígenas fueron como argumentos para la agitación política, y esto a su vez fueron las causas que desencadenaron la independencia de México, o que México y los mexicanos se levantaran en armas. Las etapas de la independencia de 1810 en México fueron las siguientes. Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los ciudadanos a unirse y organizarse para luchar en contra del rey de España. A este llamado se sumó el capitán de las milicias novohispanas, Ignacio Allende. La conspiración de Querétaro fue un movimiento organizado por Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama e Ignacio Allende, quienes se organizaron con la finalidad de promover la independencia de México. Dichas reuniones se realizaban de manera cuidadosa, casi clandestinas. Los planes de rebelión que se preparaban fueron descubiertos el 10 de septiembre de 1810. Como respuesta, el 16 de septiembre, Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a llevar a cabo un enfrentamiento armado en contra del gobierno, promulgando el famoso Grito de Dolores. Este movimiento armado se extendió hasta el Bajío y amplió su número de militares insurgentes. En aquel momento, Hidalgo ya contaba con un ejército mayor que el de las fuerzas realistas. Tomó la ciudad de Guanajuato, donde mandó a encarcelar a los españoles y confiscar sus bienes. Finalmente, Hidalgo y Allende fueron vencidos el 17 de enero de 1810 en el puente de Calderón. Siguiendo con el relato, amigos, en 1811 a 1815 sucedió lo siguiente. Quien te trae este relato para ti es tu amigo Juanza. Continuamos. De 1811 a 1815, después de la muerte de los líderes Hidalgo, Aldama y Allende, quedaron dos importantes líderes: el sacerdote mestizo José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, secretario de Morelos. Ambos organizaron la guerra por la independencia de México, reforzando los ideales de las causas insurgentes que dirigían. Morelos fue líder que caracterizó por su gran sentimiento nacionalista y por haber organizado un ejército mucho más disciplinado que el de Hidalgo. En 1812 Morelos ocupó Oaxaca y tomó el poder de esta ciudad. Promulgó un decreto constitucional en el cual se abolía la esclavitud y se consideraba América libre e independiente. En 1813 Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo, conocido como el Congreso de Anáhuac. Fue el primer congreso independentista donde se leyó el documento Sentimientos de la Nación, el cual se considera como un antecedente de la Constitución de México. Morelos dio la lectura al documento llamado Sentimientos de la Nación, en el que se destacó la absoluta independencia de la nación,
el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia de los derechos humanos y de libertad. El gobierno distribuyó en 3 poderes el establecimiento de la religión católica como única. El 15 de junio de 1814, el Congreso de Anáhuac concluyó la redacción del decreto constitucional de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, a través del cual se dejó plasmado que Morelos formaba parte del Poder Ejecutivo. Finalmente, en 1815, Morelos fue capturado y luego ejecutado el 22 de noviembre de ese año. Siguiendo con los episodios de la independencia, amigos, porque así como todo hecho histórico nos cuentan exactamente una fecha y un año en el que sucedió, pero tanto la independencia, la revolución o cualquier otra transformación no sucede ni en un año ni en 6 años. Puede llevar bastante más años. ¿Qué sucedió en 1815 a 1820? Después de la muerte de Morelos se viene una difícil etapa en el proceso de independencia. Las tropas insurgentes luchaban de manera separada a lo largo del territorio mexicano, por lo que fueron fáciles de atacar y contrarrestar por parte del ejército novohispano. Los diversos grupos armados fueron dirigidos por varios compañeros de lucha de Morelos, como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco Osorno y Francisco Javier Mina. Sin embargo, en 1814 el rey VII había vuelto a tomar el poder absolutista y derogado el decreto constitucional de la América Mexicana. Esta situación alertó a la aristocracia, criollos e insurgentes en México, que finalmente se unieron para luchar por la soberanía e independencia. Hubo 2 hechos que favorecieron la resistencia de la lucha por la independencia. 1. Nombramiento del nuevo virrey de Nueva España, Juan Ruiz Apodaca, que impuso una política de indulto. 2. La firma del Plan de Iguala o de las 3 garantías en 1821. Hablando ya de este año, ¿qué sucedió en 1821? Tras 10 años de enfrentamientos, el virreinato de España o de la Nueva España atravesaba un difícil momento social, político y económico, al cual se debe sumar la restauración de la Constitución de Cádiz en España. Dicho documento estaba en contra de los intereses de los aristócratas criollos, quienes finalmente decidieron apoyar a los independentistas. En esta etapa, el militar Agustín de Iturbide, quien dirigía al ejército trigarante y que se enfrentó a Vicente Guerrero, aliado de Morelos y dirigente de las tropas insurgentes del sur, fue quien proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Iturbide logró convencer a Juan Ondojud, jefe político de Nueva España, para firmar el documento Tratados de Córdoba en la ciudad de Veracruz, para así declarar definitivamente la independencia de México el 27 de febrero de 1821. Así, amigos, repito la fecha, finalmente la independencia de México se firmó el 27 de septiembre de 1821. Algunos de los personajes de la independencia de México fueron Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Para finalizar el video, recalco que las fiestas patrias llegan a todas las plazas públicas del Estado de México, de Puebla, de Chihuahua o como sea que este se llame el estado perteneciente a la República Mexicana, donde las familias se dan cita para ser partícipes de verbenas populares que enmarcan el tradicional grito de independencia. La fiesta va acompañada por gastronomía que se ve envuelta típica de festejo como el pozole, sin dejar al lado las tostadas, las enchiladas y demás platillos tradicionales. Asimismo, los platillos van acompañados por tequila, cerveza, aguas frescas o cualquier otra bebida típica de México. Aquí hay que divertirse de manera responsable y sin olvidar qué fue lo que sucedió en aquellos años que duró para que México hoy fuera libre e independiente. Sin más ni menos, amigos, te saluda tu amigo Juanza. Te deseo un excelente día, excelente noche o excelente tarde, dependiendo la hora en que nos estés viendo. Cualquier sugerencia o comentario, te leo. Se despide de ti, repito, tu amigo Juanza. Te desea mucho ánimo.